Hemos estado hablando en las últimas clases sobre las tres etapas que conforman el proceso penal en primera instancia: la etapa preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral y público, o juicio oral y reservado. En la última de las clases hablamos un poco sobre los principios que conforman el juicio oral, los principios propios del juicio oral, y también hablamos un poco sobre la teoría del caso. Recordemos que una teoría del caso tiene que ser estructurada. No podemos solamente llegar con una imagen, una idea de lo que se va a plantear en el debate. La teoría del caso es fundamental, puesto que se presenta en el inicio del debate y se tiene que sustentar incluso hasta la discusión final. En algún momento pues tiene características, y yo creo que es viable el poderle hacer la referencia al tribunal de sentencia, que la teoría del caso que se presenta puede en algún momento tener flexibilidad en cuanto a los elementos probatorios que van a desfilar dentro del debate. Aparte de ello, pues vamos a hablar hoy sobre la estructura del debate, y vamos a dejar una última clase en esta etapa sobre la estructura de la sentencia también, que me parece bastante importante. Bueno, el debate es la parte final de la tercera de las etapas del proceso penal, como les decía, en primera instancia. Algunas veces se tiende a pensar que una sentencia de carácter absolutorio pues es una victoria por parte de la defensa, y en efecto sí lo es. Desafortunadamente también implica un fracaso en el sistema judicial y en el sistema investigativo. Generalmente, cuando hay una sentencia de carácter absolutorio, el Ministerio Público interpone una apelación especial y posteriormente una casación, y pueden pasar años hasta que quede la sentencia absolutoria de manera firme, que cause cosa juzgada. Sin embargo, olvidamos algo, o se olvida de algo muchas veces. El hecho de que exista una sentencia absolutoria implica que hay un delito que queda en la impunidad. Si bien es cierto, se le puede decir a una persona que es inocente por el hecho criminal que se le había incoado por parte del Ministerio Público, también es cierto que hay un hecho criminal que queda en la impunidad y que muchas veces no vuelve a ser investigado. Y en todo caso, después de muchos años de litigio, pues ya algunas veces ya no tiene caso, y sobre todo las víctimas pues ya están bastante desgastadas. Así que una sentencia condenatoria es una victoria para el sistema judicial siempre, sí y solo si se han llevado las reglas del debido proceso, y sí y solo si se ha tenido una debida diligencia por parte del ente fiscal. Si la sentencia es condenatoria, es una muestra, en todo caso, de una resolución propia para la víctima, propia para la sociedad, y ajustada, en todo caso, a los parámetros de investigación. Pero bueno, hablemos un poco sobre la estructura del debate. ¿Cómo inicia el debate? El debate inicia, al igual que muchas de las audiencias, o todas las audiencias de las que hemos hablado, con la verificación de la presencia de los sujetos procesales. La parte acusadora, recordemos, la conforma el Ministerio Público a través del agente fiscal, y también el querellante adhesivo, en este caso a través de un abogado director que le auxilia y le patrocina. La parte de la defensa está el abogado defensor, la persona acusada y el tercero civilmente demandado, si existiere, o si fueran varios acusados también. Una vez verificada la presencia de los sujetos procesales, el tribunal debe de verificar también la presencia de testigos, de peritos, y si en algún momento también existieren, por ejemplo, consultores técnicos o traductores que fueran a participar, pues también tiene que verificarse la presencia de ellos. ¿Qué pasa en la parte práctica? En la parte práctica, algunas veces no llegan todos los testigos, no llegan todos los peritos, o están al llamado, a lo que se conoce el llamado. Generalmente los peritos del INASIF, cuando son de la localidad, pues tienden a estar presentes en algunas diligencias, y cuando se les llama, pues ya llegan al debate. Yo creo que es importante que se tenga por lo menos el primer bloque de testigos y el primer bloque de peritos presentes el día del inicio del debate. Ellos son generalmente, o son en realidad, los testigos de cargo, es decir, los testigos como órganos de prueba que ha ofrecido el Ministerio Público y el querellante adhesivo. Algunas veces se suspende el debate y se reprograma una segunda audiencia, y entonces en esa audiencia ya podrían llegar también los peritos o testigos propuestos por parte de la defensa. Lo importante es que debemos recordar también que los testigos no pueden hablar entre sí,
hasta después de que declaren ante el tribunal. Si en algún momento algún testigo ve alguna parte del proceso o tiene comunicación con alguna persona que ya haya estado dentro de la diligencia del debate, pues se contamina su testimonio y cualquiera de los sujetos procesales podría objetar su presencia y el diligenciamiento de la prueba. Otra cosa que sucede algunas veces es también que los testigos o peritos no se presentan. Recordemos también que hay una facultad que permite la conducción por parte de la fuerza pública de los testigos para que puedan llegar al debate. En casos muy excepcionales, si el testigo no pudiera estar presente, pues el presidente tiene la facultad, el presidente del tribunal tiene la facultad para designar a alguno de los vocales para que pueda hacerse presente también y se pueda tomar su declaración en el lugar en el que esté. Por lo general también se pueden utilizar medios audiovisuales y algunos peritos en algún momento también, cuando están en la ciudad capital y el debate se hace en alguno de los departamentos, pues también pueden deponer su testimonio a través de medios audiovisuales. Para eso se necesita también que esté presente un juez en la sede del INASIF, también presente el perito y se identifique y pueda reconocer también en el transcurso de su deposición, también reconocer el informe que ha realizado. Bueno, una vez ya se ha confirmado y verificado la presencia de las partes, se inicia el debate con el alegato de apertura. El alegato de apertura no es otra cosa que la presentación al tribunal de la teoría del caso, que van a sustentar a lo largo del debate tanto el Ministerio Público, el querellante adhesivo, como la defensa. Recordemos algo importante, no es una hipótesis, no es una antítesis. La teoría del caso es una estructura formal de los elementos fácticos, los elementos jurídicos y una relación también no valorativa, sino una relación que se le da al tribunal sobre elementos probatorios que van a desfilar y que son importantes que ellos establezcan. Cuando se presenta la teoría del caso, como les decía, no se va a presentar de una vez una conclusión sobre la prueba, pero sí se puede hacer el llamado al tribunal a que pongan especial atención en algunos elementos probatorios. Algo importante con los alegatos de inicio es que es importante recordar que no son una opinión personal, no es una opinión política, no es un ataque a la contraparte, no es solamente hablar por hablar y también no se debe concluir sobre la prueba. Si esto pasa, hay deficiencias en la teoría del caso. Una teoría del caso es una radiografía que se le presenta al tribunal para que el juez unipersonal de sentencia o el tribunal integrado puedan tener una idea de lo que está pasando y de lo que va a pasar en el debate. Se supone que ellos no conocen del caso, se supone que ellos no conocen de los elementos probatorios y son las partes las que le tienen que hacer ver qué es lo que va a suceder. También se debe de sentar desde el principio la posibilidad, en el caso del Ministerio Público del querellante, que al finalizar el debate el tribunal tenga los elementos suficientes para poder dictar una sentencia de carácter condenatoria en contra del acusado. Por parte de la defensa se debe de sustentar la teoría del caso, pero no se debe olvidar también que al final se debe de establecer la posibilidad incluso de la mínima duda para que se pueda beneficiar a la persona con una sentencia de carácter absolutorio. También debemos recordar que la teoría del caso puede ser flexible, pero también se le debe de hacer ver al tribunal. Si se va a sustentar la posibilidad, por ejemplo, de un homicidio, pues también podría, en base a los elementos probatorios, explicársele al tribunal que en algún momento la calificación jurídica podría variar. Podría variar derivado de que a través de los elementos probatorios se podría probar que no fue un homicidio sino un asesinato, por ejemplo, o que no fue un homicidio sino un homicidio preterintencional. Bueno, una vez terminado el planteamiento de los alegatos, no hay derecho de réplica. El tribunal ya ha dado por abierto el debate, obviamente, y viene la etapa de los incidentes. En algún momento
el Ministerio Público o alguno de los otros sujetos procesales, al finalizar su alegato de apertura, puede establecer que por concentración de los actos procesales y por el principio de celeridad, manifiesta que no tiene incidentes que plantear. Sin embargo, siguiendo el orden, pues terminados los alegatos de apertura, el juez presidente o el juez unipersonal le pregunta a los sujetos procesales si hay el planteamiento o si van a plantear algún incidente. En este momento, cualquiera de los sujetos procesales, en el orden, obviamente, Ministerio Público, querellante y defensa, pueden plantear un incidente. Los incidentes son innominados, entonces pueden ser de cualquier clase. Algunas veces se comete el error de presentar un incidente, por ejemplo, un incidente de recusación. Sin embargo, muy probablemente se va a dar sin lugar porque cuando después de conocer la audiencia de ofrecimiento de prueba, el artículo 344, si no estoy mal, establece que se tiene 5 días para solicitar una audiencia para presentar, para interponer las recusaciones necesarias, si fuera el caso, en contra de alguno de los jueces. Entonces, ya precluida esta etapa procesal, ya no tendría razón de ser que se presente un incidente de recusación. Algunos incidentes van en cuanto al fondo. Algunos incidentes son de forma, por ejemplo, en cuanto a la calificación jurídica. Algunos incidentes podrían ser planteados a partir de obstáculos a la persecución penal que pueden plantearse nuevamente, a pesar de que se tenía la oportunidad de plantearlo en el transcurso de todo el proceso. Esto va a depender mucho de las circunstancias que pudieran haber variado. Por ejemplo, si una persona acusada fue enviada a juicio y en el ínter le nombraron, no sé, por ejemplo, gobernador departamental, entonces ya tendría derecho de antejuicio. Se podría presentar un incidente de antejuicio y entonces tendría que resolver inmediatamente por parte del tribunal. Existe la posibilidad también que el tribunal decida diferir la resolución del incidente planteado para el momento de la sentencia. En todo caso, el debate continuaría. Creería que si en algún momento se presenta un incidente, por ejemplo, de incompetencia, pues sí sería menester que el tribunal lo pudiera resolver desde un primer momento. Si el incidente es declarado sin lugar, pues también el sujeto procesal que lo planteó tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición. Recordemos que el recurso de reposición tiene que ser ordenado en cuanto al agravio, en cuanto al fundamento por el cual se presenta, el agravio que causa y la solución que se pretende. Esto, de todas formas, para efectos de una posible apelación especial posterior. Luego de esto viene la declaración del acusado. Recordemos que la declaración debe de ser libre. En algún momento hay algún tipo de controversia en el Código Procesal Penal porque si el acusado hace una declaración contraria a declaraciones anteriores, se establece la posibilidad de presentar las declaraciones anteriores también para compararlas. Esto jamás lo he visto, yo no creo que suceda, derivado primero que estamos ante una nueva etapa. Entonces, el tribunal no tiene a la mano declaraciones anteriores. Tendrían que ser audios y en todo caso, la persona del acusado puede declarar cuantas veces quiera porque es el ejercicio de su derecho material de defensa. Entonces, generalmente no se hace aun cuando haya contradicciones con declaraciones anteriores. Se identifica a la persona del acusado, se le hace ver su derecho de declarar y si decide declarar, pues entonces solamente se le amonesta para que se dirija con la verdad. Luego de la declaración, que debe ser una declaración basada en los hechos y no en opiniones personales, sino en los hechos como ejercicio de la defensa material, posterior a esto viene el interrogatorio. El interrogatorio va en el mismo orden, fiscal, querellante y defensa. Sin embargo, también debemos recordar algo. No suele suceder, pero en algún momento, al estilo de las películas de Estados Unidos, cuando se cogen a la quinta enmienda, el acusado puede decir que declaró, que fue su derecho a declarar, pero no tiene obligación de responder en base al artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que no se puede declarar, no se está obligado a declarar contra sí o parientes. Sin embargo,
no sucede, generalmente se responden las preguntas. Esto va a depender también de la estrategia de defensa. Recordemos que el acusado puede declarar en cualquier momento del debate. Algunas veces, por estrategia de la defensa, se pone a declarar al acusado hasta el final del debate para que incluso él, en el ejercicio de su defensa, pueda refutar algunos medios de prueba que hayan desfilado en el debate en general. En cualquier momento, pero posterior a la declaración del acusado, el Ministerio Público también puede ampliar la acusación. ¿Por qué se amplía la acusación? Puede ser variado. Por ejemplo, si en algún momento la persona fue ligada a proceso por lesiones graves, enviada a juicio oral y público por el delito también de lesiones graves, pero en el ínter de esto la persona muere, pues entonces ya no se podría hablar sobre lesiones graves, sino se tendría que ampliar la acusación al delito de homicidio o de asesinato, dependiendo de las circunstancias en que se hayan dado. Si hay una ampliación de la acusación por parte del Ministerio Público, el tribunal debe de advertirle a la parte de la defensa que se puede realizar una nueva declaración y existe la oportunidad también para darle el tiempo que el tribunal considere para preparar la defensa sobre esta nueva declaración y también ofrecer incluso nuevas pruebas para que el debate continúe. Si no hay una ampliación de la acusación luego de la declaración del acusado, lo que viene es el diligenciamiento de pruebas. Como les decía, primero se inicia por bloques. Se tiene que iniciar por el bloque de la parte acusadora, los peritos, testigos, documentos y otros medios de prueba que pueda ofrecer el Ministerio Público, en el mismo sentido también el querellante adhesivo y por último la defensa. Los peritos son órganos de prueba. Un órgano de prueba lo que hace es, a partir de su deposición, ingresar también en el debate algunos otros medios probatorios. Entonces, cuando un perito declara, lo hace en base al informe que ha rendido y al finalizar su declaración, pues se solicita que se tenga por incorporado el informe que ha emitido también. Algunos autores son de la idea de que a un perito no se le debe de protestar, es decir, no se le puede pedir un juramento de decir la verdad en el debate porque lo ha hecho en el momento administrativo en el que toma posesión en el INASIF. Sin embargo, soy de la consideración que en efecto hay un juramento administrativo en el INASIF de decir la verdad en todo cuanto su profesión lo requiriere y sobre las diligencias que ha realizado, pero es un momento de juramento administrativo, incluso no se hace ante un juez. Posterior a esto, sí considero necesario que se le proteste para decir la verdad y se le pida su juramento al momento de la deposición en el debate. Los informes, como ya les dije, se incorporan a partir de ello. Aquí es importante la figura del consultor técnico. Recordemos que el consultor técnico puede estar a la par del abogado defensor o a la par del querellante de cualquiera de los sujetos procesales que lo haya ofrecido y es el consultor técnico el que puede dirigir también el interrogatorio al perito. Si no se decide que sea el consultor técnico le puede dar las preguntas a la parte que lo ofreció y esta persona pues puede dirigir el interrogatorio. Recomendación, si se lleva un consultor técnico, dejemos que sea él el que haga las preguntas porque él es el experto y las preguntas van a ser a partir de lo que también va a deponer el perito. Por una parte. Por el otro, también no puede estar presente o en todo caso no funciona un consultor técnico con testigos. Su momento es entonces en el momento en que dirige el interrogatorio al perito. Luego del interrogatorio de parte del consultor, puede emitir conclusiones en el momento o manifestar que va a realizar las conclusiones hasta el final del debate, que esto también es una cuestión bastante práctica. Luego de los peritos, pues viene generalmente los testigos. Recordemos que también se puede solicitar al tribunal que se cambie, que se altere el orden de ofrecimiento de la prueba. Va a depender mucho también de los tribunales. Algunos no permiten que se haga el interrogatorio en base a los álbumes o en base a documentos si antes no han sido incorporados. Algunos otros pues son bastante amplios en el sentido de llevar el orden y se sabe que en algún momento se van a incorporar también tanto los álbumes como los informes. Bueno, ¿qué pasa con los testigos?
Al testigo también se le protesta, se le hace hacer el juramento y posteriormente al juramento pues ya lo interroga el sujeto procesal, la parte que lo ha ofrecido. Si estamos en la etapa de ofrecimiento de prueba del Ministerio Público, quien inicia el interrogatorio tendría que ser el MP. Si estamos en la parte ya de ofrecimiento de prueba de descargo, si lo ofrece la defensa, es la defensa la que inicia con el interrogatorio al testigo. Tanto a peritos como a testigos, la primera parte del interrogatorio tiene que ir en torno a su idoneidad. ¿Por qué al perito se le pregunta sobre su idoneidad? Porque algunas veces también, por ejemplo, algunos dicen que tienen capacitaciones mensuales en el INASIF y cuando se pregunta al INASIF sucede que la última capacitación fue hace 6 meses. Entonces se le puede manifestar en la parte de conclusiones al tribunal que el perito también ha mentido, por lo tanto no es idónea su declaración. Bueno, después de la idoneidad, para saber si el testigo es idóneo, si es un testigo correcto, honorable y sobre todo que cumpla con los requisitos de la prueba de legalidad, utilidad, no abundancia, etcétera, pues entonces ya se le puede dirigir el interrogatorio. Se le dirige el interrogatorio y luego existe lo que se conoce como cross, que es el contrainterrogatorio. Dentro del interrogatorio que hace la persona que lo ha propuesto, no se le pueden dirigir preguntas capciosas, sugestivas, abundantes y impertinentes. Sin embargo, también se ha establecido ya por parte de la Corte Suprema de Justicia que en el contrainterrogatorio, es decir, en el interrogatorio que hace la otra parte, sí se le pueden dirigir preguntas sugestivas. No se le pueden dirigir preguntas impertinentes ni capciosas. Y las preguntas abundantes no están establecidas en el Código Procesal Penal, pero se puede establecer o se puede objetar diciendo que la pregunta es impertinente por abundante. Esto va a depender de la técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio que tenga también la persona que lo está dirigiendo. Algunas veces hay contradicciones entre testimonios, puede ser entre testigos de la propia defensa, entre testigos del Ministerio Público o entre testigos de cargo y descargo. Ante esto existe la posibilidad de una figura procesal que se conoce como careo. La parte procesal que tenga dudas sobre las contradicciones de los testigos le puede solicitar al tribunal que llame al testigo anterior para que puedan realizar un careo entre ambos. ¿Cómo se hace? Se tiene que establecer primero y decirle al tribunal cuáles son los puntos de discordia para que cuando estén los dos testigos presentes se pueda hacer el careo entre ellos. El tribunal le dice, señor testigo A, señor testigo B, hay contradicciones en estos puntos. Por favor, establezcan y pónganse de acuerdo entre ustedes. En ese momento, ambos testigos empiezan a discutir entre sí. No hay un interrogatorio. Ellos mismos son los que, a partir de los elementos contradictorios, empiezan a discutir y al finalizar, pues el tribunal puede decidir que hay o no claridad sobre los puntos en contradicción, o los sujetos procesales pueden optar por hacer las referencias puntuales y establecer que se va a concluir sobre ellas posteriormente. Bueno, ya tenemos a los peritos, ya tenemos a los testigos, luego viene la prueba documental. ¿Cuántas formas o de qué forma se puede incorporar la prueba documental? Recordemos que hay un objeto de la prueba y un contenido, y también se ha establecido que se hace la lectura del documento. Sin embargo, también algunos tribunales permiten solamente que se haga la incorporación de la prueba documental a partir de una descripción muy simple. Por ejemplo, oficio de fecha 17 de enero del año 2019, signado por el director de Aeronáutica Civil. ¿Por qué se hace de esa forma y no se lee todo el contenido? Porque ya todos los sujetos procesales tienen copia del documento y en todo caso es hasta el momento de las conclusiones que se va a hacer el análisis sobre ese documento puntual. En todo caso, no hay necesidad de estar leyéndolo completamente para poder incorporarlo. Posterior a los documentos vienen otros medios de prueba, por ejemplo, los CDs que contienen declaraciones en anticipo de prueba,
Pueden ser objetos materiales, por ejemplo, si estamos en un debate sobre portación ilegal de arma de fuego, pues se incorpora por su exhibición el arma y solamente se tiene que hacer con cuidado mostrarle al tribunal que se ha llevado la cadena de custodia. La cadena de custodia, como sabemos, es el orden que se tiene desde que se embala la evidencia, se envía a los diferentes lugares para sus exámenes, al INASIF, en este caso al IGECAM, por ejemplo, y posteriormente ya se muestra el objeto en el debate. Algo importante que se me había olvidado decir en la parte de los testimonios es que si yo voy a objetar una pregunta y la objeción no da con lugar, pues se puede interponer un recurso de reposición. Esto en la forma en como ya sabemos, pero con la finalidad posteriormente de poder presentar un recurso de apelación especial si fuera necesario. Terminadas las pruebas, terminado el diligenciamiento del elenco probatorio, sea cual sean las pruebas que se ofrecieron en su momento procesal, pues viene la etapa de nuevas pruebas. El tribunal le pregunta a los sujetos procesales si tienen nuevas pruebas que presentar y ellos manifiestan si las tienen o no. Algo importante es que una nueva prueba no es aquella prueba que le han rechazado en su momento en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Una nueva prueba tampoco es una prueba que ya se tenía dentro del proceso, pero por algún error humano no se había presentado o no se había ofrecido en su momento procesal oportuno. Una nueva prueba tiene que ser novedosa y sobre todo devenir incluso de los testimonios que se han realizado. Si, por ejemplo, un testigo manifiesta que el asesinato lo vio él, pero quien fue el testigo presencial y estaba más cerca en el momento del asesinato había sido su hermano, y esta persona era de desconocimiento de todos los sujetos procesales, pues cualquiera de las partes puede ofrecerlo como nueva prueba y entonces se tendría que suspender el debate y reprogramarlo. Recordemos algo importante, por el artículo 360 del Código Procesal Penal, un debate no se puede reprogramar su continuidad más allá del 10º día. Si se llega al 11º, se tendría que repetir. Sin embargo, también tenemos el artículo 153 que nos permite el renunciar a los plazos y esto va a depender también si el tribunal acepta que se discuta nueva prueba o no. Si un sujeto procesal ofrece nueva prueba y el tribunal la rechaza y después de haber escuchado la oposición de los otros sujetos procesales, pues también se puede interponer un recurso de reposición con vistas a presentar posteriormente un recurso de apelación especial. Luego de la etapa de las nuevas pruebas, pues viene la etapa de las conclusiones. ¿Qué es la etapa de las conclusiones? Pues es la fundamentación y la acción lógica de la teoría del caso de cada uno de los sujetos procesales. Se le presentan las conclusiones al tribunal y se establece la posibilidad de valorar prueba de determinada forma. Si ya se presentó el testigo, se le recuerda al tribunal, por ejemplo, de la contradicción que tuvo el testigo con otros elementos de prueba. Si el testigo es de cargo o de descargo, no importaría, porque recordemos también que los órganos de prueba, la prueba es del proceso, no de la persona que la ha ofrecido. En este momento es cuando se sustenta la teoría del caso con base a las pruebas. En este momento es cuando se le pide al tribunal que valore prueba de determinada forma, dándoles valor probatorio o desechándolas, digamos, no dándoles el valor probatorio. Y es en este momento donde se tiene que convencer por parte de los sujetos procesales al tribunal para que emita una sentencia de carácter condenatoria. En el caso del Ministerio Público solicita, por ejemplo, la sentencia de carácter condenatorio y la aplicación de una pena. Se tiene que establecer el quantum de la pena por parte de la Fiscalía. Bueno, digo que de parte del Ministerio Público, en realidad tendría que ser más de parte del querellante, porque si el Ministerio Público en el transcurso del debate se percata de la posibilidad de inocencia de la persona que ha acusado, incluso puede variar la teoría del caso y manifestar que solicita una sentencia de carácter absolutorio. Recordemos que el artículo 108 del Código Penal es un eje transversal en todas las actuaciones del ente fiscal. El querellante, obviamente, si tiene
un interés directo en el caso, y por parte de la defensa, pues obviamente lo que se tendría que solicitar sería una sentencia de carácter absolutorio o una sentencia, dependiendo de la teoría del caso, donde se modifique la calificación jurídica, donde se modifique el grado de participación, donde se modifique el grado de ejecución y comisión del delito. Se terminan las conclusiones y después viene el derecho de réplica y dúplica. Aunque el Código Procesal no establece el derecho de réplica para el querellante adhesivo, por el principio de igualdad, los jueces otorgan generalmente el derecho al querellante adhesivo para que emita también réplica. La réplica es un contraargumento a las conclusiones de la defensa y posteriormente viene la dúplica, que es un contraargumento de la defensa a la réplica que ha presentado la parte acusadora. Terminando esto, el tribunal decreta el cierre del debate y se puede retirar a razonar en un orden lógico el caso para poder aplicar a través de las reglas de la sana crítica razonada la valoración a las pruebas y posteriormente la emisión de la sentencia. Pero de la sentencia vamos a platicar en otra clase porque también tiene algunos parámetros que me parece importante que debemos platicar.